son de estrato 1, 35 estrato 2 y 11 estrato 3 o más. Eso es en quinto. Cuando se observa en la parte inferior de la gráfica, lo que se observa es que más o menos el 40% de los niños y niñas son de estrato, de los jóvenes, son de estrato 1, que estrato 2 alrededor del 35 igual, y más estrato 3, 4 y 5. Lo cual significa básicamente que en la trayectoria entre quinto y 11 perdemos una cantidad de estudiantes. Como se nota aquí, aquí perdemos. Realmente lo que aquí se ve es que si uno parte de quinto, más o menos el 73% de los jóvenes de estrato 3 o más alcanza el grado 11, el 67% de estrato 2 alcanza el grado 11, pero solamente el 49% de los de estrato 1 alcanza el grado 11. Luego, esto indica una brecha muy importante en logro, de más de 22 puntos respecto de un estrato frente al otro. Entonces, aquí vemos, entonces uno, digamos, de los temas de estudio de la economía social es por qué que sea esta brecha en el logro educativo. Una, una de las más, una de las más importantes es, por ejemplo, cuando uno mira cómo cómo se va generando esa brecha cuando uno, por ejemplo, observa la trayectoria de los niños y niñas de contextos vulnerables. Entonces, por ejemplo, si uno toma un niño o una niña que está en primero de primaria, ese niño o esa niña tiene 78% de probabilidad de llegar al grado quinto, después tiene un 49% de probabilidad de llegar a noveno, un 39% de probabilidad de llegar al grado 11 y solamente un 11% de esos 100 llega a la educación superior. Es decir, que aquí lo que se nota es que de los niños de los contextos más vulnerables, eh, perdemos casi el 90%, es decir, el 90% no llega a la educación superior. Entonces, eso es una brecha fundamental que reproduce la pobreza y la desigualdad. Nosotros en el CEDE, digamos, en el trabajo que hacemos en el CEDE, hemos hecho unos mapas de estas brechas. Simplemente que se los muestro, voy a mostrarle el mapa municipal de lo que nosotros llamamos la movilidad social en educación. Entonces, esto ya nos muestra geográficamente cuál es la proporción de estudiantes que en el lado izquierdo del mapa, que de grado primero llega a grado 11, le miramos por los distintos municipios del país. Lo que nos damos cuenta es que en general los municipios de la periferia, si ustedes se dan cuenta por acá en el mapa, los municipios de la periferia, todo lo que es Chocó Pacífico, la parte oriental del país, el centro hacia el río Magdalena, son municipios donde se ve la parte baja del cuadro, la movilidad social es bastante baja, solamente entre el 9 y el 33% llega a grado 11, pero hay municipios que corresponden a la parte central del país, en las cordilleras, donde más o menos entre un 50 y un 80% llega a grado 11. Luego, ahí se notan unas brechas muy grandes de carácter regional, eh, eh, digamos que, que, que son muy recientes. Este mapa es un mapa para el año 2016 y está hecho con información del Ministerio de Educación. Y lo que pasa con las brechas de acceso a educación superior a nivel regional, que también se nota que hay grandes diferencias a nivel nacional en el acceso. Entonces, eso es lo que uno puede decir en cuanto a brechas de logro, así rápidamente, por estratos socioeconómicos y por región. Si uno por ejemplo, creo que esta es una de las brechas más grandes y las que más nos indica el grado de la profundidad de la desigualdad en Colombia.
Fíjense ustedes este gráfico que es extraído de las estadísticas de la prueba Saber 11 para varios años, del 2012 al 2015, pero pues eso continúa igual en los últimos años. Aquí lo que vemos es la proporción de estudiantes de los distintos estratos que se encuentra en el decil 10 de la prueba Saber, es decir, el 10% más alto. Entonces, lo que aquí se nota es que una porción muy pequeña de los jóvenes de estrato 1 que toman la prueba de saber están en el decil 10, mientras que la gran proporción son los de estratos 5 y 6, los que están en el decil 10 de la prueba de saber. Esto lo que indica es que hay una gran desigualdad en la calidad de la educación. Entonces, aquí tenemos dos cosas gravísimas con las brechas. En primer lugar, hay una brecha del logro escolar, que muy poca gente de los de estrato 1, en proporción a otros estratos, llega a grado 11, pero de los que llegan a grado 11, como ustedes para que se den cuenta, llegan con una calidad de la educación que es bastante más baja que la calidad de la educación que enfrentan otros estratos. Entonces, digamos, esto lo que muestra es hay una brecha de logro muy grande, pero de los que llegan de los estratos más bajos a grado 11, llegan con una calidad de la educación bastante baja. Y cuando uno mira la proporción que ingresa a educación superior, pues ahí la brecha sigue siendo gigantesca. Si ustedes se dan cuenta, digamos, está en la gráfica de la izquierda, es la proporción de estudiantes de los distintos estratos que entra una vez acaba la secundaria a educación superior, y claramente se ve que es una escalera completa, digamos, y es mucho más empinada entre más bajo sea el estrato. Cuando uno mira, esto es para el conjunto, digamos, de las universidades del país, lo que está en la parte izquierda superior, pero cuando uno mira la proporción que entra a universidades de calidad, pues claramente es mucho más baja, que eso es lo que vemos en la parte derecha abajo. Es decir, que digamos que lo que aquí uno ve es que las brechas educativas son grandes durante la educación básica y media, se acentúan, digamos, en la prueba de Saber 11, y se siguen profundizando ya en el ingreso a la universidad. Lo que uno esperaría es que esas brechas se fueran cerrando digamos, con el tiempo o con los programas. Bien, pero digamos, nosotros hemos hecho unos trabajos para ver, por ejemplo, para mostrar que esas brechas no son eternas o no se pueden terminar. Con Rachid y con otro grupo de personas hemos hecho ese trabajo mostrando, por ejemplo, como un programa del gobierno nacional, como puede ser Pilo Paga, fue un programa que, aunque no logró romper la brecha del logro en cuanto a las cantidades de niños y niñas que llegan al grado 11, sí logró romper la brecha de acceso para una proporción de la población que son los de más alto rendimiento en la prueba de saber en los estratos. Entonces, si ustedes aquí se dan cuenta, en la parte inferior derecha, lo que nosotros vemos aquí en la parte inferior derecha es que antes de este programa, solamente el 12% de los jóvenes de estrato 1 y los pertenecientes al decil de la prueba de saber más alto, a los más pilos, por así decirlo, entraba a la educación superior de calidad. ¿Quieres que me vaya? Con el programa, lo que nos vemos es que las oportunidades se igualaron. Es decir, lo que nosotros mostramos aquí es que existen estas brechas que son profundas y como le expliqué a Pilar más adelante, están enraizadas en la historia colombiana, pero que con políticas educativas esas brechas
se pueden eliminar y al eliminarse esas brechas, pues se puede romper la trampa de pobreza y de desigualdad en que está inmersa gran parte de la sociedad colombiana. Y eso básicamente es lo que puedo decir como introducción al tema de las brechas educativas. Hernando, terminé. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Bueno, Hernando, ¿puedo aportar un pedacito de señor, respuesta a la pregunta que hiciste? adelante. Gracias. No, yo creo que antes que pasemos a la próxima pregunta, solo que pues parte de la pregunta entonces era ¿y por qué esto nos interesa? ¿No? Y creo que puede ser útil hacer como un paso atrás y pensar por qué nos interesan las brechas de educación, porque es un reto importante para todas las sociedades. Bueno, no necesito decirle por qué importa la educación, porque muchos de ustedes están en maestría pensando en estudiar en maestrías y entonces y están ahí por algunas razones que creen que esto sirve. Pero cuando hablamos de brechas de educación, hablamos del hecho de que pues el éxito, un poco como lo ha mostrado Fabio, el éxito en la educación va a depender de condiciones iniciales, de en qué departamento nació, del ingreso de los papás, del color de la persona, del género. Y entonces ahí pues y sabemos que el nivel de educación es un muy buen predictor del ingreso en el futuro, de las condiciones de vida que va a alcanzar esta persona. Y entonces, cuando pensamos en la movilidad social, la mejor garantía de que puede existir una movilidad social viene en un acceso a la educación de calidad para todos. Entonces, es una preocupación para todos cuando vemos estadísticas como las estadísticas que tiene Colombia, donde hay, por ejemplo, una correlación de cerca de 0.8 entre el nivel de educación de los papás y el nivel de educación de los hijos. Y esto nos dice que los más educados son los hijos de la gente más educada en muy gran proporción. Y esto va a tener entonces un efecto de reproducción de clase social que es muy fuerte. Entonces, es realmente un tema central cuando pensamos que en Colombia uno de los más grandes problemas que tiene el país es la desigualdad. De hecho, cuando preguntamos a los estudiantes cuando llegan a la universidad, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Por qué decidieron estudiar economía, por ejemplo? La palabra que más aparece es desigualdad. Y atrás de esa desigualdad que está, pues cuando hay un acceso diferenciado a educación de calidad, hay un gran problema. Y los economistas a veces justifican las desigualdades. Pues, por ejemplo, si queremos que la gente se esfuerce más para estudiar, pues hay que dar un salario más importante a un trabajo que fue más difícil, que requiere más calificación, y esto va a generar incentivos para que la gente se esfuerce. Hay justificaciones que pueden existir para la desigualdad. Pero cuando uno ve que esta desigualdad no viene de que uno se está esforzando más que el otro en la escuela, en su trabajo, sino que viene de las condiciones preexistentes antes de antes de empezar a estudiar, que no estamos en el mismo nivel, en las mismas condiciones cuando empezamos. Y ahí es donde pues hace que toda esa desigualdad que viene de brechas iniciales en las condiciones iniciales es una desigualdad que es inaceptable y entonces pues como gobierno, como universidad queremos entender por qué existen esas desigualdades y buscar todas las maneras posibles de eliminar estas brechas. Muy bien, gracias, Rachid. Perfecto. Entonces, la pregunta que surge naturalmente es, bueno, ¿y por qué es que existen estas brechas? ¿Es determinismo histórico? ¿Hay un problema institucional? ¿Hay una restricción al presupuesto que impide que se tomen las decisiones adecuadas? Pili. Responder, ¿ya me están oyendo? Es difícil, digamos, creo que la respuesta no es solo una. Tal cual, un poco cogiendo lo que Rachid estaba comentando, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingresos, en términos, digamos, de distribución de la tierra, es ridículo. Incluso después, cuando uno tiene en consideración distribución del ingreso después de impuestos, Colombia sigue siendo un país bastante desigual, lo que está mostrando un poco que el Estado no está cumpliendo ese rol de redistribución que debería cumplir. Ahora, ¿se ha mejorado con el tiempo? Sí, se ha mejorado, pero falta muchísimo. Y sí, digamos, parte de la raíz de estos problemas, de lo que observamos hoy en día,
vienen, digamos, de malas decisiones o de políticas de Estado que de hecho han profundizado estas diferencias y estas divisiones, de tal manera que al final no están convergiendo, pero están divergiendo. Lo que Fabio mostró es un tema de brechas educativas a nivel de ingresos, pero uno puede extender este tipo de brechas a otros, digamos, a otros factores y otros elementos. Está una brecha educativa gigante entre rural y urbano. Hay brechas educativas muy importantes también en términos de raza, y una que, digamos, es un poco la que a mí más me interesa, que son las brechas educativas en términos de género. Entonces, se han hecho esfuerzos, sí, pero no han sido suficientes para cerrarlas, y cuando uno empieza a echar para atrás y empieza a entender de dónde están surgiendo, digamos, cómo se han perpetuado o han empeorado, digamos, algunas de estas brechas, uno tiene que devolverse un poco a estas políticas, las políticas del Estado hace 70, 80, 90 años, que eran políticas claramente divisorias. Eran políticas, digamos, el Estado tomaba políticas educativas muy distintas para las zonas rurales que para las zonas urbanas. El Estado tomaba políticas educativas muy distintas para hombres que para mujeres, y eso fueron perpetuando las brechas, porque no solamente eran en términos de cantidad, sino también de calidad. Por ejemplo, digamos, en el caso de género, solamente hasta 1940, por ejemplo, las escuelas secundarias femeninas se homogenizaron, digamos, se igualaron a las escuelas en términos del currículum, a las escuelas secundarias masculinas. El acceso a la universidad, la mujer solo pudo entrar a la universidad hasta 1936, digamos, en la época de mi abuelita, básicamente. Eso claramente lo que está mostrando es que hay políticas que vienen desde el Estado que digamos, que fueron divisorias desde el comienzo, y lo mismo con las escuelas rurales y las escuelas urbanas, que fueron divisorias del comienzo, y que eso básicamente se ha perpetuado y es de cierta manera el reflejo de lo que vemos hoy en día con estas divisiones tan grandes que Fabio, digamos, las mostraba en términos de ingresos, pero que cuando uno hace la gráfica o cuando uno las mira en términos, por ejemplo, de rural y urbano y en términos de acceso a educación superior, y Fabio, no sé, de pronto ahí puedes decir un poco más sobre temas de género. Ahora bien, creo que, por ejemplo, el tema de diferencias regionales en brechas educativas sí pudo haber cambiado y pudo haber tenido un giro a partir de la Constitución de 1991. El gasto social se duplica prácticamente entre 1990 y el 2000. Digamos, hay un aumento sustancial en el gasto social, empujado principalmente por un aumento importante en el gasto educativo que arranca después de la Constitución del 91, y con este sistema, digamos, general de participaciones de descentralización, el situado fiscal, digamos, que obliga un poco también a gastar más, a focalizar el gasto en educación. Sin embargo, cuando uno mira en términos de eficiencia, el gasto ha aumentado mucho, o aumentó mucho justico después de la Constitución del 91, digamos, se dispara, pero cuando uno observa cambios digamos, en tasas de escolaridad o en acceso a educación superior en esa época, o en acceso a educación secundaria, uno no observa cambios importantes. Entonces ahí la pregunta también está no solamente es gastar más, digamos, sino también es gastar de una manera más eficiente y de una manera que focalice el gasto para cerrar estas brechas históricas, y que digamos, que vienen desde muy, 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 muy atrás, porque hace mucho tiempo existían estas diferencias, pero el mismo Estado se encargó de ampliarlas al diferenciarlas en los currículos y en la manera como se enseñaba, dándole prioridad claramente a la educación privada, digamos, dándole prioridad a la educación de hombres urbanos, digamos, de ciertas élites, y eso viene desde políticas desde el siglo XIX que sustancialmente no cambiaron, incluso después de las grandes reformas educativas de los 30, 40. Y ya me quedo callado. Nano, creo que te devuelvo la palabra. Si quieren. Muy bien, gracias, Pili. No, pues después de toda esta reflexión, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos ahora o qué estamos haciendo ahora? Y en ese sentido, la siguiente pregunta es, de los programas existentes en educación, de las cosas que se están haciendo ahora, por lo menos en la educación media, ¿qué ha funcionado y qué no, en general y en particular para reducir brechas? Fabio, Rachid. Bueno,
si quieren, yo hago una mezcla de también tratar de explicar por qué están estas brechas y hablar un poco de algunos programas. Entonces, hay muchas razones por estas brechas y no vamos a ser exhaustivo en todas las causas atrás de estas brechas que existen, pero dentro y hay las razones estándares que ya sabemos que pues no se invierte el mismo dinero dependiendo del departamento, de que pues si los papás son más educados pueden apoyar a los niños y todas estas razones se saben si uno va a una escuela que es pues que tiene mucho menos libros, menos material, todo esto va a importar. Hay otros factores que muestran la educación, se muestra que la calidad de los profesores va a ser clave en el aprendizaje. Y esto está demostrado, pero es muy difícil saber qué es un buen profesor, y pues todos tratamos de entender qué es lo que hace un buen profesor para ser mejores profesores, y sabemos que es algo complicado, pero esto va a generar una cierta inercia. Piensan, por ejemplo, cuando hay gente que dice, no, pero África, yo no entiendo por qué no se desarrolla, porque ahora han subido los niveles de educación. Sí, en África ha subido la tasa de enrollment, la tasa de educación de los niños, pero la calidad de la educación quedó muy baja. Y si uno piensa en lugares donde en los años 50 son independientes desde el año 50, antes de esto casi nadie tenía educación, ya estamos en la segunda, tercera generación de gente que están educados, y entonces pues los primeros eran educados por profesores que casi nunca fueron a la escuela, después tuvieron un nivel mucho más bajo y ellos también van aprendiendo, para decir que construir capital humano es algo que va a tener una inercia muy fuerte, porque necesita buenos profesores, y los buenos profesores, si ellos mismos tampoco pues si los profesores tampoco no tenían buenos profesores, pues genera una inercia. Y esto dentro de Colombia también está pasando, pues si los de el Chocó, La Guajira, tienen profesores que algunos se desplazan, pero muchos son locales y vienen de lugares tienen menos capacidad, menos formación, y entonces genera una inercia en la calidad de la educación que hay que invertir aún más. Ahora estos lugares reciben menos para financiar la educación, cuando si uno quiere invertir esta tendencia hay que invertir aún más. Yo quería también hablar dentro de los programas y del papel del role model, ¿sí? Quería hablar también del modelo y pues es importante tener la visión de quién, no sé si María del Pilar querías hablar y después solamente quería, o sea, como devolverte un poco la pregunta a la discusión, porque claro, hay que invertir más, pero es que se ha invertido más, el gasto en educación ha aumentado. Entonces el problema no es tanto de que el gasto aumente y se invierta más, el problema es que esté focalizado, o sea, en aquellos lugares donde, digamos, es importante, se requiere invertir proporcionalmente más para cerrar estas brechas. Exactamente, sí. Yo digo, estamos invirtiendo proporcionalmente más, donde la gente ya es más rica y donde ya hay más capacidad, más conocimiento, y entonces vamos aumentando la brecha cuando hacemos esto. Y hay que invertir más en pues, lugares que tienen más necesidades, y esto es muy importante. También está como el modelo de las aspiraciones. Y entonces, un poco como el trabajo que menciona Fabio, en el cual Andrés Moya, Fabio Sánchez y yo pues hemos trabajado, era mostrar cómo Ser Pilo Paga cambió las aspiraciones de los estudiantes. Y el mensaje que sacamos, mostramos que en las notas de Saber 11, la distribución de las notas se desplazó hacia la derecha para los estudiantes que son elegibles, dado su CISBEN. Los estudiantes de ingreso menores tuvieron pues los top 75% de ellos, o sea, de los mejores, se desplazó hacia la derecha. Esto ya lo dijo Fabio, pero ¿cuál es la implicación? ¿Qué nos dice esto? Lo que aprendemos de esto es que parte de estos estudiantes en el momento que se les mejoró la nota, no han recibido nada, ni un dinero ni nada. Lo único que han recibido es como una promesa, una aspiración de que si les va bien en la escuela, sí van a poder tener acceso a la universidad. Y esto nos muestra que si uno se pone en la cabeza de un estudiante,
que piensa, bueno, yo sé que igual si me va bien en la escuela, mis papás no pueden pagar la universidad, no puedo desplazar, igual si hay unas públicas, hay unos costos para ir a la universidad y yo no voy a tener acceso a esta universidad. Conclusión, ¿por qué me voy a esforzar? Y entonces hay un nivel de aspiración, uno, porque yo sé que si me esfuerzo, hay una posibilidad de tener este acceso. Si sabemos que los únicos que van a la universidad son los hijos de los que van a la universidad, desde el principio yo me desmotivo y no hago nada. Y esto es un factor muy clave y lo que muestra Serpilopaga es que lo que ha mostrado es que simplemente la opción de ir a la universidad, el hecho de que esto se hace posible, hace que la gente se motiva. Y entonces hay un factor que siempre es clave para aumentar el aprendizaje, es la motivación del estudiante. Y la motivación del estudiante existe cuando hay movilidad social, cuando hay posibilidades de recompensa y que la recompensa no viene solamente en función de a quién conocen mis papás y todo esto. Bueno, yo quiero retomar algo de lo que dice Pilar y la pregunta de Hernando y para seguir un poco en la perspectiva que plantea Rachid. Digamos, Pilar señaló bastante de las brechas de género. María del Pilar, Fabio. María Pilar, sí, María Pilar. Yo creo que vamos en uno de los aspectos en donde ha habido más éxito relativos en el cierre de las brechas de género. Digamos, Colombia es un país en donde son las niñas, son las mujeres las que, o las niñas las que acaban más la primaria que los hombres, son las adolescentes las que terminan más la educación media que los hombres. Y en la universidad hoy tenemos más mujeres que hombres en proporción. Entonces, creo que ahí ha habido unos avances sustanciales en niveles de brechas educativas entre hombres y mujeres. Entonces, creo que ahí tenemos un éxito relativo importante. Hay brechas, por ejemplo, en el acceso a carreras técnicas, STEM, de ciencia y tecnología. Hay una brecha entre hombres y mujeres favorables a los hombres. Pero creo que en acceso ahí hemos tenido grandes avances. Pero entonces la brecha se mueve, Fabio, ¿no? La brecha se mueve entonces al mercado laboral, porque entonces si las mujeres igual se están educando para allá iba, donde todavía hay brechas importantes. Una interrupción corta. Y para todos los que están siguiendo la conversación, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas por el chat. Y perdón por la interrupción, Fabio, adelante. Sofía tenía una pregunta ahí. Sí. Entonces, es simplemente para decir que, digamos, que en esa parte hemos mejorado. Que el tema, digamos, que menciona Rachid, digamos, de la movilidad social es fundamental. La medida más importante de movilidad social y que se ha estudiado, digamos, en muchos aspectos y sitios es cuál es la correlación que existe entre la educación del padre y la de los hijos. Esa es la medida más importante de movilidad social. Pues digamos, en eso hemos mejorado, pero estamos bastante lejos. Por ejemplo, para la generación anterior, la correlación de educación entre padre e hijo era más o menos 0.9, es decir que básicamente la educación de los padres era la misma que la de los hijos. Eso ha bajado un poco, ahora estamos más o menos en 0.7, pero todavía es muy alta. En países donde hay mucha movilidad social, esa correlación es de 0.20, 0.30. Es decir que básicamente la educación de los hijos no depende del educación de los padres, y aquí sí depende muchísimo. Y eso es una gran medida de movilidad social, incluso para las generaciones más recientes. Ahora, como lo mencionaba Pilar, en las grandes ciudades, en Bogotá o Medellín, esa correlación es mucho más baja porque hay más acceso a la educación, pero en las partes rurales sigue siendo alta. Ese es el primer punto. El segundo, entonces ese es como el panorama, el panorama global es que esas brechas no se rompen porque hay unas estructuras profundas que hacen que se reproduzca la brecha. Entonces la pregunta es, ¿cómo rompemos esas estructuras profundas que
permiten la persistencia de la brecha educativa. Entonces hay como dos grandes ramas para esto. Una es lo que mencionaba Rachid. Las políticas educativas o los programas educativos contribuyen a romper la brecha, sí contribuyen. Es decir, si uno mira los programas que ha hecho el gobierno para aumentar la cobertura educativa o para bajar la deserción, como Familias en Acción, como el programa de alimentación escolar, como que el programa de educación rural, como que el programa Todos Aprender, todos estos programas que son programas que hemos estudiado en la facultad muchísimo y donde los estudiantes han estado muy involucrados en las investigaciones. Estos programas sí mejoran las posibilidades de los estudiantes de avanzar en la trayectoria educativa. Entonces, claro, entonces lo que uno quiere es que estos programas funcionen. La misma estructura como lo mencionaba Pilar hace un rato, la misma estructura de la descentralización tiene mucho que ver con eso, porque en las regiones más pobres reciben más plata en proporción, en fin. Pero desde que llevamos mucho tiempo, ya casi 30 años desde la descentralización del 90, y las brechas persisten. Luego hay algo más, hay algo mucho más profundo, que son esas estructuras institucionales e históricas que evitan o que impiden que se supere la brecha. Entonces son como dos cosas. Uno es qué programas se pueden implementar, tales como CEPI paga, que como mencionó Rachid, fue un programa que drásticamente cerró la brecha de acceso para un conjunto de estudiantes. La cerró completamente y tuvo unos efectos hacia atrás muy fuertes porque motivó muchísimo a los estudiantes. Entonces dice que con un solo programa se rompe una brecha. Claro que es un programa que es insuficiente, que es para una proporción pequeña de la población, pero se logra romper esa brecha. Entonces, lo que nos preguntaba Hernando, ¿cuáles programas funcionan? Por ejemplo, uno puede decir que el programa Familias en Acción funciona para las zonas rurales, sobre todo aumenta la cobertura, baja la detención, aumenta la calidad de la educación. El programa de educación escolar, de alimentación escolar, ya se ha mostrado que baja la deserción, la gente porque los niños y niñas quieren ir más a la escuela, los padres los envían porque ya hay alimentación. Hay unos programas que han funcionado y otros no tanto. Esto nosotros hemos hecho pues evaluaciones en la universidad donde mostramos que hay programas cuyo impacto es básicamente cero y que el gobierno botó la plata en los programas porque no tuvo ningún impacto. Lo importante es el aprendizaje y que el gobierno tome esos resultados para mejorarlo o para transformarlo. Pero Fabio, ahí yo tengo me están oyendo, sí. Ahí digamos, tengo preguntas para hacerte a ti de lo que estás hablando. Y es un poco como, bueno, si estas digamos, con la descentralización en el 91, estas regiones más pobres están recibiendo más recursos, pero al final eso se está traduciendo en resultados, digamos, la proporción entre recursos recibidos y mayor acceso, digamos, de estudiantes a educación terciaria o un aumento en el puntaje de las pruebas saber que mediría un poco la calidad, ¿sí se está viendo reflejado? O, como dices tú, digamos, eso es una cosa que está más en las raíces institucionales de estas élites locales que están capturando muchos de esos recursos y aunque están recibiendo los recursos no los están usando de la mejor manera. Pues digamos, poco impacto, digamos, $1 millón más por estudiante en su trayectoria educativa afecta como 2 puntos en la prueba de Sabrón, es decir, que tampoco es que sea un efecto tan alto. Hay una pregunta, Rachillo o para Pilar, de Diego Soylu sobre el monolingüismo y cómo el monolingüismo, yo no sé si ustedes la ven ahí, pero les pregunto, dice... Aquí yo tengo como 8 preguntas. Bueno, si quieren empiezo a disparar las preguntas ya. ¿Ok? Bueno, sí. Entonces, ¿cierto?
Bueno, arranco. La primera es, ¿hay que focalizar el gasto solamente en sectores socioeconómicos o también hay que decidir cómo priorizar la inversión en institución primaria, secundaria o terciaria? Me parece que esa es crucial, esa pregunta. Sí, Y el que quiera tome la palabra. pues creo que Fabio ha contestado eso más claro, ¿no? No, pero digamos, esa pregunta es súper difícil porque siempre cada uno dice, bueno, vamos a priorizarla en, digamos, realmente creo que la focalización tiene que ser en los estratos más vulnerables, digamos, porque son los que tienen más probabilidad de deserción y de poco acceso. En la pregunta, digamos, una de las preguntas más difíciles es en dónde priorizar, si en educación básica y media o en cuidado infantil. Esa es una pregunta súper difícil, porque alguien dice, no, porque en vez de gastarse no sé cuánta plata en tal programa para que jóvenes entren a la universidad, ¿por qué no se gasta esa plata más bien digamos, en primera infancia, donde se ha mostrado que las inversiones son muy grandes? ¿O por qué no se gasta esa plata en educación secundaria, donde hay más deserción de esos grupos? Realmente esa es una discusión muy difícil, digamos, y la respuesta no es clara, digamos. Uno ¿a quién le da prioridad? A un niño o niña que acaba de nacer y que si uno sabe que se le invierte a esos niños que acaban de nacer, las probabilidades de éxito son muy altas, o le invierte a un joven que acabó la educación media y que tiene muchas posibilidades de acabar la carrera. ¿A quién le invierto? Esa es una pregunta difícil. Digamos, yo no sé qué dice la chica y qué dice Pilar. Sí, bueno, como dice Fabio, hay un poco, es una pregunta filosófica también, porque hay decisiones que no son solamente económicas, pero es una muy buena pregunta. Primera, segunda o terciaria, ¿qué es lo que debemos priorizar? Una de las cosas es interesante saber que durante mucho tiempo lo que recomendaba mucho más el Banco Mundial es primera, eventualmente secundaria, pero no pongan dinero, no queremos poner más dinero en terciaria, en el apoyo a la educación. ¿Por qué? Para los países pobres, esencialmente porque el argumento es, primera, secundaria va a llegar mucho más a los pobres y queremos que los pobres al menos tengan este nivel de educación. Pero educación terciaria ya es regresivo en el sentido que los más ricos son los que benefician de ayuda que es para la educación terciaria. Pero a mí me parece, yo hice mi maestría en un programa en Francia, donde la mitad de los estudiantes venían de África, y que hacían cada año una competencia y los mejores estudiantes de África vienen y van a este programa en Francia, muy chévere. Y yo tenía la suerte siempre de tener la reacción de los estudiantes cuando hacían estos comentarios. Y el profesor, como habló de este programa, de que pues de la recomendación del Banco Mundial, y la reacción inmediatamente era, pero ustedes son neocolonialistas porque quieren seguir como educando a la gente hasta primera y secundaria y no va a tener a nadie de estos países que tienen el nivel de decisión alto, porque hay que pensar, hay muchos efectos. Queremos educación que permite cerrar las brechas en el efecto directo, pero ¿quién va a tener el nivel de educación terciaria? Nos dice, y por ejemplo, por esto también Serpi lo paga y en una cierta dimensión generación E tiene esta dimensión más allá del efecto sobre la gente educada. Es que está poniendo que la gente que va a tomar las decisiones, que van a estar en los ministerios, que van a estar dirigiendo las empresas, van a ser esta gente que vienen de condiciones con ingresos más bajos. Y esto es una razón adicional por la cual es importante, y uno debe pensar también que pues formar la educación primera y terciaria es lo que primero reduce las educaciones, las desigualdades, porque la gente que no tiene este nivel de educación van a estar muy pobres. Pero del otro lado, con la educación terciaria, estamos afectando quién va a tomar niveles de decisión a un nivel de decisión más alto. Y esto es fundamental en la decisión que uno quiere tomar. Es un poco filosófico, pero hay que apoyar de todo, ¿no? Y otro elemento en eso, pues lo que dicen los economistas es que lo que tiene el rendimiento más alto sobre el futuro, sobre el ingreso de largo plazo, no es ni primera, ni segunda, ni terciaria, es, ¿cómo se dice? Primera infancia. La primera infancia es lo que tiene el rendimiento más alto porque este desarrollo del cerebro en los
en la barriga de su mamá y en el primer año va a tener un efecto realmente multiplicador sobre el potencial futuro. Y Gracias, estos Rachid. estudios económicos nos permiten aprender realmente más sobre dónde funciona mejor. Ok, voy a hacerle una pausa en las preguntas, que todavía faltan muchas, pero quiero hacer otra pregunta a los panelistas, y es, ok, aquí estamos reunidos porque en la MECA, en la maestría en economía aplicada, se estudia este problema. Entonces, ¿cuál es la contribución que se le hace al estudiante enseñándole cómo estudiar estos problemas, cómo abordar estos problemas, y cuál es la contribución que el estudiante de la MECA puede hacer, digamos, a partir del conocimiento sobre estos temas? Y bueno, y déjenme seguir con otra pregunta, y es, ¿qué puede hacer un estudiante de la MECA, del TEC, de economía o de cualquier carrera con respecto a este tema? Y esas son las preguntas, y después vuelvo a las preguntas del público, perdón. Bueno, no, yo quiero aquí acá entrar un poco, digamos, yo soy igual, no sé si esto les gusta a los otros panelistas, pero yo soy no sé, estoy como siempre del lado de la interdisciplinaridad. Entonces, a mí me parece que, digamos, por lo menos la maestría en economía aplicada, aunque si bien, digamos, un economista perfectamente puede usarla y sacar todas las herramientas que pueda de la maestría, yo creo que, digamos, para aquellas personas que no son economistas, la maestría les da unas herramientas y una manera de pensar para responder preguntas que van más allá de lo que normalmente la gente asume que los economistas responden. Entonces, temas sociales que son súper amplios, incluida educación, está temas de salud, está temas de ruralidad, de violencia, de conflicto, todos esos temas que se pueden pensar desde cualquier otra ciencia social, pero que de pronto las herramientas que esas ciencias sociales brindan son diferentes. La maestría en economía aplicada, por ejemplo, puede dar esos instrumentos para responder preguntas que a cada uno les está interesando desde una manera, desde una perspectiva, digamos, cuantitativa, y mirando unos datos, ¿no? Y mirando evidencia cuantitativa. Ahora, con respecto a todas las discusiones que se han dado acá de género, digamos, nuevamente, Fabio ha dicho que las brechas de género sí se han cerrado y han sido relativamente exitosas, han sido lo más exitoso que hay. Pero a igual, digamos, o sea, una cosa es mantener el acceso y que cualquiera, hombre y mujer, sin, digamos, no haya restricción como hace 80 años había para poder acceder a la universidad, pero es muy distinto y me gustaría ver los datos porque no los conozco, para mirar cuántas de esas personas entre hombres y mujeres terminan, a qué tipo de educación terciaria acceden hombres y mujeres, diferencias entre hombres y mujeres, porque si bien el acceso es igual, o sea, por ley, tenemos, digamos, el derecho a acceder a educación terciaria en principio es el mismo para un hombre que para una mujer. Eso en la realidad, en la práctica, por muy de que puedan entrar a la universidad, eso pasa algo en ese pedazo, pasa algo que hace que cuando se salte al mercado laboral, la brecha sea gigante todavía entre hombres y mujeres. Entonces, ahí hay un pedazo que me gustaría entender más, si es, por ejemplo, un tema de deserción. Puede que estén entrando más mujeres que hombres, pero ¿se están graduando más mujeres que hombres? O es un tema de, no sé, el tipo de universidades o el tipo de educación que están accediendo a las mujeres versus la educación que están accediendo a los hombres, o digamos, o esos sesgos que arrancan desde la primaria, que permiten acceder a la educación, pero que al final, digamos, no necesariamente se traduce en un éxito cuando se gradúa, digamos, desde la primaria y secundaria. Dime. Pili, esto con dos preguntas que más. Gracias, María del Pilar. Me llamó la atención sobre las diferencias en educación de género. Me gustaría saber si estas siguen siendo evidentes hoy en día y cómo el Estado está combatiendo. Si es verdad que hoy en día hay mujeres que ingresan más a educación superior, pero muchas no logran llegar hasta obtener el título, excepción, no culminan, y las que sí ven las brechas en las oportunidades laborales. Tenemos incluso más carga laboral en niveles inferiores. Por eso, entonces, yo lo que quiero saber es el dato que Fabio... Yo te digo el dato. Ok, adelante, Fabio. Yo digo algo porque eso hemos estudiado bastante nosotros. Digamos, en cuanto a deserción, en cuanto a acceso, primero, en educación media, termina en todos los niveles, en todos los estratos socioeconómicos, la proporción de mujeres que
que termina es más grande que la de los hombres. Hay menos deserción en hombres, en mujeres que en hombres en educación básica en educación básica y media. Entran a la universidad hoy más mujeres que hombres, como 52 contra 48, y entran en general en igual proporción a las universidades de alta calidad o de baja calidad. Bueno, los Andes en la nacional hoy son más mujeres que hombres en las nuevas cohortes. Y debe decir otra cosa, la deserción en mujeres es 10 puntos porcentuales más baja que en los hombres. Es decir, que termina la proporción de graduación de mujeres es más alta que en hombres. 10 puntos, 10 puntos porcentuales, que es una gran cantidad, porque la decisión media es alrededor del 45%, y luego sobre eso es una gran cantidad. Y déjame decirle algo más sobre el tema. Cuando uno mira las pruebas de ingreso de hombres y mujeres, cuando uno mira la prueba de saber de hombres y mujeres, en promedio es más alta la de los hombres. Pero fíjense que el rendimiento académico es más alto en las mujeres, lo cual implica que esa prueba tampoco es un predictor de cómo les va a ir por género. Es decir, que sí, digamos, lo que sí nota es que en la trayectoria escolar las mujeres son más exitosas que los hombres hoy por hoy, en promedio. Ahora, en el mercado laboral estoy completamente de acuerdo, ahí hay un tema súper complicado, pero en lo que es en la trayectoria escolar, en la trayectoria educativa, las mujeres son más exitosas que los hombres. Pero entonces, ¿dónde focalizar el cambio? Entonces no es un tema de educación al final. O sea, al final el resultado final que observamos es que cuando salimos al mercado laboral, a dos personas es exactamente condicional a todas las características socioeconómicas, al hombre le están pagando, le paga más que a la mujer. Exacto, pero la sí, mujer tiene una mejor trayectoria, están excediendo más, nos va mejor. Sí, hay un tema que hay que trabajar ahí. Digamos, y en la mayoría de los estudios que hay sobre el tema, por ejemplo, los programas educativos, las becas, cómo se revela el mercado laboral en general, los efectos más grandes de becas, por ejemplo, el proyecto Casos para Chile, esos son en hombres de alto ingreso, hombres de bajo ingreso y mujeres de bajo ingreso, y mujeres en general no le afecta. Así que si hay un tema ahí de ideología o de exclusión de género, algo, digamos, que hace que ese éxito de las mujeres no se refleje en el mercado laboral. Y hay un tema que estoy completamente de acuerdo. Ok, pero bueno, igual a las mujeres que están conectadas, quiero decirles que a pesar de lo que Fabio está diciendo, tenemos todos los sesgos de la vida durante la carrera. Entonces, a pesar de todos esos sesgos que tenemos durante la carrera, al final tenemos una trayectoria mejor y nos va mejor en las pruebas a ver y bueno, en fin, la deserción es menor. Bueno, hay otra pregunta que me parece relevante. Yo quería preguntar. Dale. Para mí era, pues, un poco como director de la MECA me parecía importante contestar un poquito también esta pregunta de qué puede hacer un estudiante, qué se hace en la MECA en particular con respecto a estos temas. Y bueno, primero quería empezar con que estoy un poco ofendido con el comentario de María del Pilar, que no sé si le va a gustar a mis panelistas, pero yo soy más interdisciplinaria. Cuando nosotros, yo y creo que Fabio también, nos consideramos también muy pro interdisciplinaridad. Fabio no, me muero de la pena, qué pena, pero no. Bueno, no hablo por Fabio, pero al menos por mí, de los artículos que tengo escritos, tengo uno coescrito con agrónomos, otro coescrito con psicólogos, y creo que son ocasiones donde aprendemos más que todo y podemos aportar, ¿no? Y muchos de los premios Nobel de Economía son gente que mezclaron economía con psicología, con otras disciplinas para aportar, porque en el momento que uno ya si solo sabe maximizar una función de utilidad, no sabe cómo innovar, pero mezcla esta manera de pensar del economista, que hay un cierto rigor, una cierta manera a veces de formalizar la realidad, pero para entenderlo mejor. Pero esto combinado con un conocimiento que trae otras disciplinas
es algo muy poderoso. Y muchos de los aprendizajes que hemos tenido vienen de esta multidisciplinaridad. Entonces, la MECA, para los que no están muy familiares con este programa, es una maestría en economía aplicada. Entonces, pues es una de las dos maestrías que existen en la Facultad de Economía y le apuesta mucho más a dos cosas, a la interdisciplinaridad, y podemos decir que varía dependiendo de los años, pero más o menos la mitad de los estudiantes son economistas, entonces también es para economista, pero que van a aprovechar también este intercambio con gente que no son economistas y pues a gente de otras disciplinas y de diversidad de universidades de origen y todo esto. Esto le apuesta y porque creemos que resuelve problemas como este problema del cual estamos hablando, hay una mezcla de entender el aspecto social, el aspecto psicológico, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta y que gente más de otras disciplinas van a poder entender mejor. Y cuando decimos, por ejemplo, los estudios muestran que la primera infancia tiene un efecto más de largo plazo, aquí hay un conocimiento médico que ya intenta buscar cuál es el impacto, por qué el efecto prenatal importa. Empiezo con esto, con estudios de psicología, y después se metieron los economistas a hacer cosas tipo evaluación de impacto, que son métodos que enseñamos en la MECA, para probar si realmente la gente que tuvieron mejores condiciones en prenatal y en primera infancia, cómo les va después, y tratar de mostrarlo de manera rigurosa. Hay una cosa de mezcla de comportamiento humano, de estadística para entenderlo, y creo que la MECA como permite combinar estas herramientas y está como muy bueno para este tipo de gente. Le apuesta también a lo que es economía aplicada, como lo dice el tema. No es si alguien quiere realmente se ve en un camino que quiere absolutamente seguir con el doctorado y seguir en investigación, pues ahí existe el PEG, que es una maestría que está más orientada hacia esto, que tiene muchos estudiantes que le va súper bien, después entran en doctorados en las mejores universidades en Estados Unidos, en Europa, y siguen investigando y les va muy bien. La MECA es un otro perfil, son gente que quiere aplicar la economía ya apenas saliendo de la maestría y no es menos riguroso. Y además tiene otras ventajas porque puede ser combinando diferentes disciplinas y pensando en herramientas como análisis costo-beneficio y todas estas cosas que uno necesita más en el mundo más aplicado si va a trabajar en el sector público. Y la idea es formar a gente que van a ser en las instituciones públicas, ONG, algunos van al privado también, ser como aportar este conocimiento económico riguroso, pero para aplicarlo. Sí. La mitad de mis estudiantes de la MECA este semestre o más, digamos, no son economistas y son estudiantes que están trabajando, la gran mayoría en el sector público, muchos de ciencias sociales o, por ejemplo, abogados. Y básicamente lo que ellos valoran más de todo esto es como la intuición que les da esta maestría. Uno, la intuición desde la economía para entender muchas de las preguntas y los problemas que ellos tienen que enfrentar todos los días en su trabajo, pero adicionalmente lo que mencionaba, lo de las herramientas. Pero lo siento, Rachid, yo soy una defensora total de la interdisciplinaridad y no sabía que tú también. Somos de los pocos, entonces. Bueno, una pregunta rápida, pero creo que no puedo no hacerla, y es en la coyuntura actual, COVID, confinamiento, etcétera, ¿qué va a pasar con las brechas? ¿Van a aumentar? ¿Van a reducir? ¿Cuáles son las acciones que debería implementar el gobierno para evitar desastres en ese sentido? Ahí está trabajando eso, ¿no? No, Rachid. Digamos, yo contesto rápidamente, pero creo que esto Rachid y Pilar tiene más conocimiento de eso. Yo creo que en la educación las brechas educativas, estoy seguro que las brechas educativas van a aumentar sustancialmente por múltiples razones, tanto por razones, digamos, de las características de la conectividad que tienen los estudiantes en Bogotá. En Bogotá, la ciudad más desarrollada del país, a pesar de lo que digan los de Medellín, en Bogotá 40% de los niños y jóvenes, niñas de los colegios públicos no tienen conectividad en sus casas. En Bogotá. Luego, ¿cómo será para el resto del país? Entonces, eso lo que implica es que los que tienen conectividad son los jóvenes y niños de los colegios privados, que pueden con dificultades continuar su educación, pero
los otros no. Ese es un tema. El otro tema es que el efecto del ingreso de los hogares de el COVID-19 pues es mucho más fuerte en los hogares más vulnerables. Entonces, allí también hay otra brecha que se va digamos, a aumentar. Entonces, lo más seguro es que vaya a haber menor rendimiento escolar para, para estos niños y jóvenes de los grupos más vulnerables y más deserción. Entonces, yo creo que en el tema de las brechas educativas, los efectos van a ser desastrosos sobre estos grupos sociales. Pero igual también, digamos, primero está visibilizando una cantidad de brechas, pero yo creo que el efecto también va a ser que van a aumentar las brechas, por ejemplo, educativas entre rural y urbano. Y a pesar, digamos, de los buenos datos que nos está dando Fabio en términos de género, yo creo que también, o sea, digamos, hay una diferencia sustancial en cómo, en las cargas que están llevando las mujeres y los hombres en los hogares, que se puede ver reflejado también en potenciales brechas educativas en el futuro. Digamos, durante la coyuntura las cargas han sido distintas. Entonces, o sea, por todos los lados. Sí, creo que todos lo vemos como relativamente claro que muy probablemente va a ser un efecto negativo, un efecto bastante fuerte, pues la conectividad y todo lo que se ha mencionado lo va a afectar. Ahora puede ser que el efecto sea diferente entre en corto plazo y en el largo plazo, porque en el corto plazo lo que pasa es el que no tiene, pues lo que uno trata de hacer es decir, vamos a seguir haciendo lo mismo, le ponemos una clase por internet y ustedes se conectan y tienen la clase. Pues ojalá no hay, esto no va, la gran pregunta es este problema de COVID-19, ¿durante cuánto tiempo nos va a poner en esta situación? Por ejemplo, la Universidad de los Andes está, porque hay, igual dentro de la universidad puede tener desigualdades, y aquí la universidad dijo que iba a entregar a los que no tienen conexión, les entrega un laptop si se necesitan, les entrega una USB que les permite tener una conexión a internet. Entonces realmente están invirtiendo para no generar desigualdades porque pues el primer factor más obvio es la conexión. Después hay otros factores, hay gente que se encuentran en casa donde un niño no tiene su cuarto, son como 3 personas en el mismo cuarto, como uno va a trabajar en estas condiciones. Hay otros factores. Y esto es un lujo que puede tener la Universidad de los Andes porque pues por pues, los costos, los ingresos que tiene, pero la gran mayoría de los lugares no lo van a poder hacer. En el largo plazo ahora se puede generar una adaptación y es muy importante que el gobierno, que las instituciones de educación ya piensen en entregar material que dé mucho más autonomía, que tengan con algunas discusiones unas charlas con los profesores avanzar, pero con más autonomía para permitir que no podemos decir cruzamos los brazos y qué pena, hay unos que no tienen conexión y entonces pues nos vemos en 6 meses para hablar de nuevo. Es muy importante esta reacción para limitar los costos y permitir una educación pues con más material y hay iniciativas que se están tomando en esa dirección. Bueno, yo sigo con las preguntas entonces. Hay la primera con la que abrió Fabio, que yo lo interrumpí, y es ¿cuál, dónde se me fue? El papel del monolingüismo o la falta de bilingüismo en las brechas. ¿Cuál es el papel? Si esto tiene efectos de mediano plazo, de largo plazo, en fin. ¿Por qué me das la pregunta? No, digamos, yo creo que ese es un problema que es bastante profundo. Digamos, incluso digamos, uno como profesor sí lo nota. Digamos que el acceso a la literatura académica de personas que no tienen un conocimiento de una segunda lengua, particularmente inglés, es mucho menor. Entonces, digamos, entonces ahí hay una brecha grande por cerrar. Digamos, y las grandes diferencias, por ejemplo, si uno mira las pruebas a ver de los colegios públicos y privados, una de las grandes diferencias es por inglés, digamos, no es tanto por conocimiento de otras áreas, aunque las hay, pero la brecha más grande que hay es
es en inglés. Entonces creo que ahí hay una brecha que hay que cerrar. Lo complicado es que eso lo hemos visto en los estudios que hemos hecho. Digamos, es muy difícil conseguir profesores para colegios públicos con alto conocimiento de inglés. Es difícil, porque por general están en otros sectores o están en colegios privados. Entonces, conseguir profesores de inglés para colegios públicos es extremadamente difícil y y creo que ahí hay que hacer un gran trabajo para que se pueda cerrar esa brecha. Ok, dos más que junto. La primera es si hay evidencia de programas, de los efectos de programas de formación docente, si esos programas han sido efectivos o no. Y la otra es efectos de infraestructura. Si la inversión en infraestructura tiene efectos sobre brechas educativas. ¿Puedo contestar un poco sobre infraestructura? A pesar que, Adelante. bueno, eh, eh, después me corrigen si no están de acuerdo. Uno de los mensajes que se han dicho en infraestructura, de nuevo, pues conclusiones y sé un poco más al nivel internacional, no sé solamente sobre Colombia, pero es que la inversión en infraestructura por su gran parte no es lo que más rinde, porque pues al final la calidad de los profesores, otros factores van a tener más impacto que realmente la calidad de la infraestructura. A veces, como una de las recomendaciones del Banco Mundial, otra vez le voy a contar las experiencias de mi clase con la mitad de los estudiantes africanos en la clase. Un profesor dijo, la conclusión de la investigación es infraestructura no sirve. Y un amigo mío de Camerún levantó la mano y se enojó, dijo, ustedes nunca han estudiado bajo el sol durante 8 horas al día porque él estudió literalmente en el campo y ni siquiera tenía techo. Entonces, que nos lo llevemos al extremo, creo que la conclusión general es la infraestructura básica sirve, pero la infraestructura es algo que muy rápidamente tiene un rendimiento decreciente, o sea que edificios más bonitos, todo esto después de un momento rápidamente no va a tener muchos efectos, son los otros factores que son más importantes. Dejo el tema de capacitación de profesores a Yo, otros. yo le puedo comentar sobre la capacitación de profesores. Vamos, en Colombia hay un programa que se llama Todos Aprender, se llama PTA, que es un programa de formación de maestros, particularmente de escuelas de bajo rendimiento. Entonces hay unos maestros que son los tutores de los otros, en fin. Ese PTA tuvo dos fases. En la primera fase, nosotros hicimos la población en los Andes y no fue con buen resultado. Después se transformó y los resultados fueron bastante buenos. Es decir, que maestros que son, digamos, que tienen más conocimiento de pedagogía, que saben cómo dar una clase, en fin, son mucho más exitosos con los estudiantes. Y eso se reflejó, por ejemplo, lo vimos en los resultados de las pruebas Saber 3 y Saber 5, que son pruebas para primaria. Entonces, creo que, digamos que ese es un programa de formación de maestros. Otro que también miramos fue que el programa que se llama Computadores para Educar, que fue un programa que se hizo para dotación de computadores a los niños y niñas en las escuelas. Ahora, ese programa tuvo una fase en donde solamente se le daba computadores a los niños y niñas y los efectos fueron negativos. Es decir, cuando se le da solamente computadores, hay distracción de las clases en sí y los efectos son negativos en el aprendizaje escolar. Después lo que hizo el ministerio fue una formación de maestros para el uso de tecnologías de la información en la enseñanza y ahí el programa se disparó en sentido positivo. Es decir, que todo lo que involucra formación de maestros tiene efectos positivos en el desempeño de los estudiantes y hay que trabajar muchísimo porque esa es una de las formas más eficientes y más baratas de aumentar los resultados escolares de los Fabio, ¿y los sindicatos de maestros están de acuerdo con eso? No, pues no, por ejemplo, ellos son muy defensores del PTA, a ellos les gusta mucho el PTA. Podemos todos aprender, porque son los mismos maestros los que le enseñan a otros. Entonces lo que es que se escogen los mejores, estos son los tutores de los otros digamos, y ellos están muy felices con el programa, los propios maestros. Porque eso es difícil, ¿no? Difícil, sí, pero en este caso están contentos. Bueno.
Bueno, otras dos preguntas, y sigo disparando acá. ¿Qué políticas se deben implementar en entidades territoriales atrasadas de Colombia, como Orinoquía, Amazonía, considerando sus condiciones de baja densidad poblacional, aislamiento y distancias? Bueno, y disparo la otra de una vez, y es que hemos avanzado una cantidad en cobertura, pero ¿cómo hacemos para avanzar en calidad? Los tres están haciendo así, de manera que cualquiera tome la palabra. Son preguntas difíciles. Son preguntas súper difíciles. Creo, digamos, que en cobertura, digamos, la mayoría de los países han avanzado. Y digamos, pues porque contar niños que llegan a la escuela digamos, es relativamente más fácil pero el tema de calidad, hay muchos factores que la influyen, y tienen que ver con los factores del hogar que explican, digamos, una gran cantidad de las diferencias. Y les digo una cosa, que digamos, en general, en el mundo, todos los programas que afectan calidad, digamos, que tienen efectos, digamos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación, los efectos son siempre modestos. Digamos, no, digamos, cuando uno dice, es que este programa aumentó en un 20% de una de ellos estándar los resultados. Eso es ese es un resultado súper exitoso, un 20% de una división estándar en un programa es altísimo. Pero cuando uno mira cuánto es un 20% de una división estándar, por ejemplo, en el puntaje de la prueba de saber en Colombia, pues eso no son más de 5 puntos. Es decir, que 5 puntos sobre 500 aumenta el programa. Es decir, y eso es que es exitoso. Entonces, lo más difícil de cambiar es la calidad de la educación. Eso es, entonces ahí realmente hay un reto, hay un reto grandísimo, porque no solamente en Colombia, sino en el mundo es muy complicado tener programas masivos que afecten la calidad de la educación en forma importante. Pero Fabi, una pregunta, yo estoy haciendo más preguntas que otra cosa, pero ¿estos programas de capacitación de profesores no afectarían directamente la calidad de la educación? Afectan, pero en esa proporción, 10% de una vez, muy poquito, muy poquito. Solamente, por ejemplo, en la India ha habido programas que son para grupos de 10 personas, 5 personas, de maestros, que sí tienen efectos mucho más grandes, digamos 50% de una de programas estándar, en fin. Pero programas masivos que afectan la calidad de la educación, te digo, si es 20% del impacto, ya es un impacto importante. Y cuando uno mira cuánto es en puntaje, pues eso no cierra la brecha. Eso no tiene efectos en la brecha como tal, va aumenta el rendimiento escolar, pero la brecha entre los más ricos y los más pobres, eso no lo va a cerrar. Esa no es la forma, digamos, de cerrar brechas. Sí, Ok. y la Orinoquía, la Amazonía. Rachel, yo estaba por allá. No, pues esas son preguntas muy difíciles, y creo que también no va a tener soluciones específicas a la Amazonía y Orinoquia, pero una de las cosas está en los incentivos que existen. Y si uno mira los Millennium Development Goals, los objetivos del milenio para el desarrollo, tenían el enfoque primero en enrollment rates, en simplemente que los niños estudien hasta primaria, secundaria. Estos eran los objetivos que se fijaban. ¿Qué pasa? Primero, esto es una cuestión de medición. Lo que era más fácil de medir no es el aprendizaje, es si los niños van a la escuela o no. Consecuencia que eso tuvo al nivel mundial, aumentó muchísimo en la proporción de niños que se van a estudiar. Pero la calidad en algunos países, en muchas regiones, hasta no subió, en muchos casos disminuyó. Y esto es un problema de medición. Entonces, el primer paso es tener mejores mediciones. En esto en Colombia no estamos tan malos con las pruebas saber, por ejemplo, tenemos mediciones, y ahora hay que hacerle seguimiento y hay que poner metas muy claras en esto, y no necesariamente en otros, pues simplemente en educar a los niños, saber que esto no es suficiente. Y una cosa solo para como inspirarnos y para provocar un poquito, entonces existen una otra cosa, es que es una cosa tener mediciones
locales, pero necesitamos mediciones comparables entre los países. Y las pruebas PISA, que son como pruebas internacionales de calidad del aprendizaje, y por ejemplo todos los países de la OCDE, de la cual hacemos parte ahora, toman estas pruebas, permiten comparar entre los países cuáles son los que tienen mejor calidad de educación. Eso es una cosa muy útil para que los países se comparen un poco entre ellos y entiendan cuál funciona mejor, y que el criterio no sea ir a la escuela, sino cuál es el aprendizaje. ¿Y saben cuáles son los países que son de los mejores? Típicamente hay dos tipos de países que salen de los mejores, como Corea del Sur, Japón, donde tienen un modelo de educación que es: van a la escuela todo el día y después de salir de la escuela a las 6 de la tarde tienen una post, otra escuela de 3 horas para los niños, y tienen un número de horarios de educación que es un montón. Y los otros países que son de los mejores en estas pruebas PISA son los países nórdicos, como Danish, como Dinamarca. Dinamarca, Sueca, que les va súper bien. ¿Y por qué les va muy bien? Tienen un sistema de educación muy diferente, que es mucho más de promover el interés de los niños, que es no tiene sistema de nota hasta mucho más tarde en la educación, donde hay una manera de pensar que hay que primero estimular el interés de los niños, y con esto ellos mismos van a aprender y ponerle mucho menos presión en el sistema de educación. Y entonces, en términos de caminos que uno quiere seguir, es importante saber que no es solamente poner más recursos, poner más disciplina, más horarios de educación, sino que realmente estimular el interés de los estudiantes es un camino importante. Ahora, obviamente, si estamos en las Amazonas y que no hay condiciones básicas, no sé si esto resuelve totalmente el problema, pero que sepamos que no es solo el pensamiento economista de cuántos libros tienes y cuánto de infraestructura tienen y esto, sino que también hay un pensamiento como de las ciencias de la educación, sobre qué es lo que estimula el aprendizaje, y que hay que escuchar también a esta gente, hablando de interdisciplinaria otra vez. Bueno. Perdón, adelante. Vos pues Amazonas porque se me olvidó. No, esa es una pregunta bastante difícil, porque estos son ciudades, son sitios de muy baja densidad, Sí. donde la población escolar es baja. Entonces, por ejemplo, digamos en las capitales de estos departamentos acaban 111, cada 11 son 100, digamos, y sus puntajes son bajos. Entonces claro, dar educación allí es costoso en términos relativos frente a otras partes, porque los profesores tienen que desplazarse muchas horas para llegar, o ir allá, que es mucho más caro, el costo para el estudiante es mucho más alto, en fin, y los profesores que se desplazan para allá no son los mejores del país, sino son los que no han conseguido empleo en Medellín, en Bogotá o en Pereira. Entonces, hay un tema. Entonces, la pregunta, digamos, que siempre se pregunta, bueno, ¿qué hacer? Le damos educación mucho más pertinente para su producción, luego algo orientado hacia la agricultura, hacia la ganadería. Esa es una gran pregunta. Alguna gente está de acuerdo, otras no, porque si simplemente se les condena que se queden ahí en esas actividades. Otra es, ahora hay otras propuestas mucho más fuertes. Por ejemplo, decir, no, en vez de tener esos niños allá, ¿por qué no los trasladamos a Villavicencio y se hace una escuela grande con todos estos niños y jóvenes de esos sitios, donde los colegios sean mucho mejores, y se hace un internado para niños y jóvenes y niñas de estas regiones? Y ahí sí se puede dar y hay también de escala, va a haber mejores profesores. Es decir, que la solución a los problemas digamos, de la calidad de la educación en condiciones de baja conectividad, tanto de transporte como otra conectividad, pues es muy difícil, digamos, y también es muy difícil que haya alguna mejora allí. Digamos, hay que haber unas cosas mucho más valientes digamos, de cambiar los sistemas educativos allí, de hacer internados alejados de las poblaciones, en fin.
Pero Fabio, una opción no sería, y digamos, o sea, yo siento que la carrera como de pedagogía se ha perdido mucho, pero una opción podría ser mirarla un poco como en una carrera de salud, que es como que, digamos, cuando se hace una carrera para ser profesor en un colegio, digamos, tener un pedazo, unos 6 meses o un año de como esa especie de rural que se hace en sitios apartados. ¿No se puede? Que buenos profesores vayan por un tiempo. Sí, podríamos, hay otras propuestas, digamos, que son las de Opción Colombia, que son los estudiantes, digamos, que se van a graduar de las universidades, que tienen que hacer 1 o 2 años en estos sitios para que puedan ejercer su profesión como médico. También, también existen esas opciones, pero lo que hay hoy, no, están como atrapados en un sistema, digamos, de baja conectividad de transporte, lejanía y altos costos. Hoy. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces una sugerencia es que vayan mirando en el chat a ver qué preguntas de las que no respondieron ahora pueden responder vía escrita. Y yo voy a cerrar con una pregunta filosófica para satisfacer el apetito interdisciplinario. La interdisciplinariedad es lo máximo. Es lo máximo. Bueno, va la pregunta. En el análisis de la brecha educativa solo se aborda desde una perspectiva de educación formal, es decir, quiénes y cómo finalizan el grado 11 y el ingreso a la universidad, etcétera. Pero la educación desde una perspectiva epistemológica aborda una mirada de formación del ser humano que permite la construcción de una sociedad. En tal caso, considera que la oferta de equipamientos educativos como bibliotecas, acceso a capital cultural, intercambio de habilidades sociales entre clases sociales, etcétera, tendría un efecto considerable en la eliminación de brechas. Silvia, tú que eres interdisciplinaria. Pues que nada me está saliendo cortado, o sea, como que la pregunta me salió cortada. No, digamos, resumo la pregunta en no todo es educación formal y probablemente el acceso a educación no formal, no colegios, sino cosas como bibliotecas, oferta cultural en general. La pregunta es si eso también ayuda a cerrar brechas y cuál sería el efecto de inversiones en ese sentido. O sea, yo sí creo completamente que ese tipo de cosas ayudan a cerrar brechas. El problema es que ese tipo de cosas también se tienden a concentrarse en, por ejemplo, ciudades que están más avanzadas. Entonces, las buenas bibliotecas están en las principales ciudades. Adicionalmente, no, digamos, o sea, no necesariamente el acceso a todo este mundo cultural no siempre es gratis. Entonces, digamos, como que hay como restricciones de una vez que pueden bloquear eso, pero yo no tengo la evidencia, y probablemente Fabio Rachid la tiene con números y la proporción, etcétera, pero sí creo que ese tipo de cosas, digamos, que el relacionarse con otro tipo, digamos, con otro tipo de educación, como es el tema de bibliotecas, puede servir para cerrar brechas. Yo sí quiero aportar, hay como el aspecto también filosófico que es más allá de solo el impacto de las bibliotecas, sino pues la educación va más allá que ser bueno en las matemáticas, en lo que se puede evaluar, y hay otras formas de conocimiento. Uno sí es totalmente verdad, y una de los límites de lo que yo estaba diciendo, pues lo bueno es que podemos medir la calidad de la educación, y entonces con esto podemos poner metas y que esto sea el objetivo. La desventaja es que a veces esto genera un enfoque en queremos mejorar solamente lo que se va a medir en las pruebas, y esto es un error grande porque la educación tiene un papel mucho más importante, hasta el desarrollo de la ética de las personas, pues no solamente, pero la educación contribuye a esto, tiene un papel mucho más completo. Otra cosa, es totalmente verdad que hay una diferencia más marcada muchas veces, no en matemáticas, sino en lo que en francés llamamos conocimiento general en todo esto, porque pues el que crece en una familia donde pues hay muchos libros, donde los papás le enseñan muchas cosas, donde no, pues los costumbres no son mirar la tele todo el día, sino aprender cosas, obviamente va a acumular mucho más conocimiento. Y entonces, ¿cómo tomamos estas barreras? Es muy difícil. Por ejemplo,
una de las maneras de tomarlo también es también darse cuenta en los criterios de entrada en la universidad. Por ejemplo, en Francia tuvo pues la Sciences Po, que es como una de las mejores escuelas en el país. Una de las pruebas era de conocimiento general. Y es como darse cuenta que hay pruebas que son muy discriminatorias en la admisión de las escuelas. Y entonces no debemos tener como criterios de admisión pruebas que van a ser discriminatorias. Y esto es también unos pasos importantes para pues, limitar el efecto. Queremos reducir la desigualdad en conocimiento y en esto, pero queremos también poder tener en cuenta que si alguien viene unas ciertas condiciones y tiene menos conocimiento, es normal, pero esto no significa que la persona no tiene el potencial una vez que va a entrar en una mejor universidad para crecer muchísimo después en su aprendizaje. Yo tengo una pregunta para ustedes y sobre todo para Fabio, que debe saber esto. ¿Hay alguna tesis o algún trabajo que haya estimado, digamos, el efecto de poner una biblioteca pública en acceso a educación superior después? No, hay un trabajo que hizo la profesora Ariana Camacho, una tesis de grado del PEC, donde sí miró cuál es el efecto, digamos, del acceso a bibliotecas en los resultados escolares y fue positivo en Bogotá. Entonces, lo que tú dices es cierto, digamos, en Bogotá es posible que tenga efecto porque ahí es una ciudad grande, pues es relativamente rica y puede ser bibliotecas, en sitios donde ni siquiera hay eso, pues eso no tiene efecto. Hay algo más, hay unas preguntas sobre qué estilo paga y sobre esos temas. Si no alcanzamos a contestarlas ahora, me escribe y yo con mucho gusto se las contesto por el correo. Si no alcanzamos, con mucho gusto las Creo que contesto. no vamos a alcanzar, yo creo que no. Tenemos 5 minutos, Fabio. Si quieres escoger una de esas preguntas para responder en 5 minutos, cerramos con eso. Pues aquí una pregunta de Juan Mateus, y a todos los panelistas, dice, se sabe que en Colombia los programas como Pilo Paga se basan en sistemas como el Sisbén que lastimosamente tienen graves problemas de colados, entre comillas, y a veces de falta de actualización. ¿Qué tanto podría estar afectando este error del mistargeting en la efectividad de los programas? Pilo Paga, por ejemplo. Pues no sé, pues, si quieres decir algo sobre el tema tú. Sí, sí, podríamos. Miran, es verdad, cada vez que hay problemas de colados, es un problema, genera ineficiencia, porque el objetivo de estos programas es apoyar a los que lo necesitan. Básicamente, el impacto del programa depende de financiar a personas que van a la universidad si reciben el programa, pero que no se hubieran ido a la universidad o a una universidad acreditada si no tenían este financiamiento, ¿no? Entonces, en la noción de eficiencia está exactamente financiar a personas que no hubieran podido ir si no tenían el financiamiento. Ahora quiero al menos decir, y claramente, pues en medición del Sisbén ya la gente sabe que trata de manipularlo y hay problemas de medición y esto genera unas injusticias en esto que genera también ineficiencias. Pero Colombia está relativamente mejor que muchos países que no tienen el Sisbén, no tienen un indicador como este que permite hacer un cifraje de este tipo. Cuando yo les decía, bueno, el Banco Mundial dice poner dinero en las universidades, en terciario, universidad terciaria, genera más desigualdades. Pues esto era verdad cuando no se podía hacer un sistema de becas para la universidad solo para los más pobres. Y cuando esto se puede, pues es una cosa poderosa para reducir estas desigualdades. Claramente hay colados, hay ineficiencias, pero es menos peor que lo que se ha hecho en muchos otros países. Exacto. Estamos tratando de ver si hay preguntas que no hemos leído. No sé. Está la de la brecha educativa, está... yo no sé si hay más preguntas en el chat, Fernando. Hay muchas preguntas. Hay una en particular acerca de la educación técnica. ¿Qué tanta inversión debería haber, digamos, destinada a educación técnica? Y probablemente una pregunta relacionada tiene que ver con el mismatch entre la oferta de graduados, digamos, y lo que demanda el mercado
digamos, a nivel de profesión y ocupaciones. ¿Qué se podría hacer para reducir ese descalce? Pues yo contesto la primera y la segunda se la dejo a mis colegas. Digamos, en la primera, sobre educación técnica y tecnológica. Hasta hace algunos 15 años, la mayor proporción de la gente que entraba a la educación terciaria entraba a universidades. Después vino una expansión sustancial del SENA y las técnicas de las técnicas y tecnológicas, y eso hizo que la cobertura de estas aumentará sustancialmente. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas de hogares hoy, la proporción de profesionales que son de técnicas y tecnológicas es incluso un poquito más alta hoy que la que hay en universidades. Claro, porque en universidad la gente se demora 5 años para terminar, aquí 3, luego la rotación es mucho más alta. Entonces, en el tema, digamos, de mayor acceso a esto, ha aumentado sustancialmente. No obstante, cuando hay muchos problemas. Primero, la calidad de estas instituciones es baja. Entonces, en muchos casos, los retornos a la educación de estas instituciones son bajos o incluso negativos. Es decir, que a la gente le viene mejor no habiendo ido que habiendo ido. Es decir, que hay un tema grandísimo en donde las técnicas y tecnológicas sí han aumentado en cuanto a proporción de la educación superior, pero son instituciones que se han focalizado o han generado programas para estudiantes que son vulnerables y que tienen bajo rendimiento académico. Entonces, en general, y esas instituciones no le mejoran las competencias con las que llegan estos estudiantes, sino que inclusive se les pueden empeorar. Entonces, ahí hay un tema donde el Estado tiene que hacer unas políticas muy claves para aumentar la calidad de estas instituciones técnicas y tecnológicas. Y eso tiene mucho que ver también con el mismatch entre digamos, entre lo que demanda que el mercado laboral y lo que ofrece. Digamos, en general, en técnicas y tecnológicas, la gran queja, por ejemplo, de los empresarios es que lo que les ofrecen, lo que les ofrece la educación superior de esas personas no es lo que ellos están requiriendo. E incluso algunas empresas incluso prefieren pagar la multa por no contratar personas del SENA a contratarlos, porque son personas que aparentemente no les sirve para lo que están buscando. Y eso es lo que puedo decir sobre el tema. Nano, yo quisiera cerrar con una pregunta que me están haciendo, Adelante. que me dicen que explique mejor cómo la coyuntura puede afectar la carga divisoria entre hombres y mujeres y eso al final de afectar la brecha. Bueno, la coyuntura claramente, digamos, está cambiando la distribución del tiempo en mujeres y en hombres. Y lo que estamos observando ahorita es que las mujeres están gastando en esta coyuntura están gastando una mayor porción de su tiempo en el hogar y en el cuidado del hogar, digamos, en actividades del hogar. Si a eso además se le suman temas de violencia que están absolutamente disparadas, por lo menos en el caso de Bogotá, eso al final va a tener un efecto sobre brecha educativa, porque si las mujeres ahora no solamente tienen que buscar, digamos, acceder a educación virtual, sino que adicionalmente están ahora con la carga de mayores actividades en el hogar versus los hombres, pues eso va a generar claramente en el corto, mediano plazo brechas entre hombres y mujeres por estas cargas, estas divisiones. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias al público por las nutridas preguntas, siendo las 7:02 minutos, me parece que es prudente que cerremos ahora. Y bueno, pues ya saben todos los participantes pueden escribirles directamente a los panelistas. Muchas gracias nuevamente y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Quiero decir también que si algunos tienen preguntas, ¿me escuchan? Si tienen preguntas sobre la MECA en particular, sobre la maestría, pues aún más me pueden escribir a mí o al equipo administrativo y pues muy feliz les contestamos también estas dudas.
Si necesita más razones para hacer la maestría para la Meca, se las seguro se las damos. Se las damos para acá. Bueno, Gracias a todos. Chao. gracias. Chao. Gracias.